Vamos a grabar la clase. Bueno, como les había dicho, listo. Como les había dicho ayer, no sé si les comenté bien la parte de la evaluación. Para los que venían conmigo ya saben cómo venimos trabajando, ya saben que la evaluación es, a mí no me gusta dejar talleres, me gusta así que, por ejemplo, mientras estemos en clase, si tienen ahí un cuaderno para tomar notas, sería perfecto. Pero lo más importante es la evaluación final, en la cual al final ya saben que uno por uno nos conectamos y tenemos una conversación respecto a los temas vistos, a todos los temas vistos, a todos los temas que vamos a ver en pues en este nivel. Ya los que vienen conmigo ya saben que igual normalmente no es difícil, la verdad es súper fácil. Si ustedes se conectan a todas las clases les va a parecer obviamente súper fácil. Empezar a producir, ya saben que es muy fácil. Así que bueno, les voy a compartir aquí pantalla para el tema que vamos a ver ahorita. So the topic that we are going to, today we are going to learn two topics. But give me a minute, please. Okay. So in this moment I am in Word. Can you see the Word? Pueden ver en este momento la pantalla que les estoy compartiendo. Estoy en Word. Bueno, espérenme que está un poco trabado acá. No sé por qué hoy está tan lento ese montón. A ver. Listo. ¿Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo o todavía no? Sí, señor, sí. Okay, perfect. So today we are going to learn two topics. The first topic, I know that maybe some of you already know these topics, but we are going to combine this topic with another new topic. Vamos a ver dos temas. Uno, este de acá, yo creo que ya muchos lo saben, vamos a hacer un repaso rápido y lo vamos a unir con un tema nuevo que vamos a ver. So look at this part. Remember that this is, esto es. Esto es una manzana. This is an apple. This is an apple. Let me see. Estos son manzanas. These are apples. This is when we are talking about singular, and this is when we are talking about plural. Espérame un segundito, a ver si puedo prender acá la cámara. A ver si me interesa esta parte de la cámara, de la TH, toda esa parte de la pronunciación. Pero no me está dejando prender la cámara. Espérame un segundo. A ver si ya. Bueno, creo que ya. Ahí todavía no me ven, ¿cierto? A ver, quitamos, No, señor. quitamos lo de la pantalla. No sé por qué ahorita no me estaba dejando ver, pero creo que ya se ve, ¿cierto? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, les voy a compartir acá. Wait a minute. Bueno, otra vez estamos acá. Recuerden que la idea de este nivel también es mejorar mucho la parte de la pronunciación, ¿sí? Recuerden que hay, no sé si ustedes se acuerdan en el primer nivel, unas letras que yo les dije que si ustedes cambiaban esas letras, iban a sonar muchísimo mejor, para que no sonaran como los gringos que están hablando, o sea, aprendiendo inglés y que suenan como todo el tiempo hablando así, que así sonamos nosotros cuando estamos aprendiendo. Pero ¿quién se acuerda qué letras eran? Who remembers that part? ¿Se acuerdan que la R era fundamental? La R es la fundamental, ¿sí? Que no es lo mismo decir carro, no es lo mismo decir car, a decir car. Ya saben que la R lo único que tienen que hacer es mandar la lengua atrás del paladar. Eso es todo. Así que normalmente nosotros decimos perro, perro, carro, carro. La lengua toca a en la parte del paladar de arriba, cerca a los dientes. Carro, carro, perro. Pero lo único que tenemos que hacer es mandar la lengua más atrás. Carro, perro, perro. Bueno, esa es la R inglesa, ¿no? Ya saben que no es lo mismo decir car a decir car. Car. No es lo mismo decir ar
a decir R, R. La R fundamental. Las T, recuerden que las T también son muy sonoras. Las T son muy sonoras, que no es lo mismo decir tiempo, no es lo mismo decir time, a decir time. Las T en inglés es una t, es esa, time, time. La P, otra muy importante, que no es lo mismo decir people, a decir people, people, las P's. Entonces vean, las T's, time, people, are. Si ustedes pronuncian bien esas tres letras, van a sonar muchísimo mejor. Yo siempre ponía una frase como I run, time. Bueno, digamos esta frase. Yo corro en las mañanas cada vez que yo quiero. Anytime I want, digamos algo así. Que no es lo mismo decir, si pronuncio esto con el vocabulario, con las letras como se pronuncia en español, sonaría I run in the mornings every time I want. Suena horrible, ¿no? En vez de decir I run in the mornings every time I want. I run in the mornings every time I want. ¿Sí? Como la R cambia, la R, las T's. I run in the mornings every time I want. Vean la diferencia de decir eso a decir I run in the mornings every time I want. Suena horrible, ¿no? Entonces, esas son fundamentales. Y también las THs. Recuerden que cuando vemos la mayoría de THs, hay muchas, que sacamos un poco la lengua. Ya saben que gracias no es thank you. Como muchos dicen thank you. No es thank you, es thank you. Thank you. Sacando un poco la lengua. Thank you. Baño no es bathroom. Bathroom. Sino es bathroom. 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 Entonces, teniendo en cuenta ese TH, ok, taking that into account, that TH, well, this is not pronounced this is pronounced this. This, no es una I, es una IE. Recuerden que en inglés hay un tipo, en español tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U. En inglés hay otro tipo de vocal, por ejemplo, está una que es una IE, que no es ni una I ni una E. Chica, no decimos gir, decimos girl, tirando más a E. Lo mismo pasa con este de acá. No es this, es this. This is an apple. Esta es una manzana. These are apples. So this is when we are talking about singular. For example, this is a cell phone. This is a cell phone. These are cell phones. This es cuando estamos hablando de uno. Y this, este sí se pronuncia como si fuera una I. These are cell phones or apples. Estos. Now, that is an apple. Esa es una manzana. Those are apples. Esas son manzanas. So this is and these are is when we are talking about something that I have here. That and those is when I want to point something. Entonces, el this, esos dos de acá es para hablar de algo que tengo acá. De algo que tengo acá en la mano. Por ejemplo, este es un lapicero. This is a pen. Este es un cuaderno. This is a notebook. Pero si ya quiero señalar algo que está lejos, utilizo el that. Por ejemplo, si allá hay un reloj, yo digo, that is a clock. That is a picture. Y si quiero decir, esas son, no sé, ¿qué hay por allá? Esas son unas sillas. Those are some chairs. Entonces, el that y el those es cuando algo está lejos y quiero señalarlo. Esos, o esa y esas. Y this es para cuando tengo algo cerca. What about this part? Do you have any question in that? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta de eso? Profe, la pronunciación me la regala otra vez. Ok, perfecto. Entonces, esas dos que son como las que sí, me confunden un poco. This, como si esta fuera una E, this is. La de arriba. Entonces, vean, this is, that is, these are, those are, this is, that is, these are, those are. ¿Qué pasa? Nosotros estamos aprendiendo en inglés, pues, exactamente cómo se pronuncia, pero pasa que en muchas partes de Estados Unidos pronuncian, por ejemplo, estas dos la pronuncian igual. Esa la pronuncian como un this y esta también hay lados que pronuncian como un this, como si fuera una I. ¿Qué es lo que nos va a hacer reconocer si estamos hablando del uno o del otro? Pues el complemento. Si yo digo, this is a cell phone, así suene como una I,
Pero si después digo, this is a cell phone, ya sé que estoy hablando de esta, porque pues, ¿sí? Porque es por el complemento, por el es. Pero obviamente, pues, si se les queda, lo mejor obviamente es cómo se debe pronunciar, que sería this. This, that, those. Bueno, eso fue un pequeño resumen de algo que ya habíamos visto también en el que, creo que en el primer nivel, si no estoy mal. This, yeah. This is a cell phone, eso es un celular. These are books, estos son libros. That is a clock, eso es un reloj, ese es un reloj. Those are pictures, esas son imágenes, pinturas. Do you have any question? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, teacher. Okay, great. Because now look at what we are going to do. Quería hacer ese repaso precisamente porque, espérenme un segundo, un segundito. Bueno, siempre pasa que hay un poco de interrupciones, pero ya listo, estamos acá. Listo, muchachos. Entonces, les quería explicar esa parte para el tema que vamos a ver ahorita. How do you ask me? Let's suppose that we are going to buy something. Let's suppose that you're in a restaurant. Let's suppose that you're in a store and you're going to buy something. How do you buy something? How do you ask for the price? ¿Cómo preguntarían por el precio de algo ustedes, muchachos? ¿Cómo dirían, cuánto vale ese libro? ¿Cuánto vale este celular? ¿Cómo creen que sería eso? Ese cuánto vale tal cosa, cuál es el precio de tal cosa. ¿No? Okay. Have you heard about the how much? ¿Han escuchado alguna vez ustedes del how much? Sí, señor. ¿Qué han escuchado del how much? Sí, profe. ¿Qué han escuchado más o menos del how much? Yo sé que muchos han escuchado de how much y how many como para hablar de cuántos, ¿cierto? ¿Cuánta agua ves en la noche? Bueno, eso lo estaremos viendo también en este nivel. Pero how much tiene también otro significado. So look at what we are going to watch in this moment. So the idea is that every time that we learn a new thing, we are going to be improving another thing, all right? Siempre que vayamos aprendiendo unas cosas, vamos a ir mejorando todas las habilidades, la parte de escucha, la parte del habla. So look at what we are going to watch in this moment. In this moment, I'm going to do a little reading. I'm going to do all reading, then you're going to translate it to Spanish. I'm going to read this conversation, but give me a minute. ¿Cuál es esa conversación? Y ya la traducen ustedes. So this is a conversation between a sales clerk and a customer. So can I help you? Yes, thank you. How much are those gloves? The gray ones, they're $18. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry, just gray. Okay, how much is that scarf? Which one? The blue or the orange one? No, the yellow one. Let's see. It's $24.95. It's really pretty. I'll take it. Now we're going to translate it to Spanish. ¿Quién lo quiere traducir? ¿Qué significa esta primera parte? Can I help you? Can I help you? Tercer nivel, verbo modales. ¿Quién se acuerda? Ese can. Necesito No te escuché, Dayana, dime. ayudarte. ¿Puedo ayudarte? Ya. Can I help you? Yes, thank you. Sí, gracias.
How much, Es que how much are these gloves? ¿Qué creen que significa este how much are these gloves? profe, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver, cuéntame. ¿El how much casi siempre es cuánto? ¿O también se puede utilizar para otras cosas? Sí, tiene, Profe, ¿cuánto cuestan los guantes? exacto, ¿cuánto cuestan esos guantes? Entonces me preguntaban, bueno, ya para seguir con esa parte, how much tiene dos significados. Lo estaremos viendo si yo les pregunto, how much water do you drink? How much water do you drink? Que ese tema lo estaremos viendo después, que es cuánta agua bebes. How much significa cuánto. Pero el how much que vamos a ver en este momento es para hablar de cuánto vale tal cosa, cuál es el precio de tal cosa. Si usted ¿cuánto vale este celular? Dicen, how much? Sería como cantidades, supongámoslo así. No, toda esa parte de cantidades no la vamos a ver, sino simplemente, bueno, entonces digamos, ¿cuánto vale este celular? How much is this cell phone? ¿Cuánto vale este celular? ¿Sí? How much is this cell phone? Si ustedes quieren preguntar, digamos, están en una tienda y allá hay una camiseta chévere. Ustedes quieren preguntar, ¿cuánto vale esa camiseta? Fácil. Ustedes dicen, how much is that t-shirt? ¿Por qué that? Lo que veníamos. That es cuando estamos hablando de algo que estamos señalando, que está lejos, ¿no? Y acá, this es porque yo tengo el celular acá. Listo. ¿Cómo me preguntarían ustedes cuánto vale este libro? Digamos que van a comprar un libro. ¿Cuánto vale este libro? How much is a book? No sé, un televisor que está por allá. Quieren decir, ¿cuánto vale ese televisor? How much is this TV? En este caso, ¿sería this o sería that? This o sería that. Se escucha por el fondo, creo que es de alguien. Listo. Entonces, recordemos que this es para algo que tengo acá. Y that es para algo que estoy señalando. Significa eso o eso. Sería Dime. how much is that TV? Ok, that TV. Ok, great. Listo. Entonces, fácilmente, cuando queremos preguntar cuánto vale este celular, este lapicero, por algo que tengamos acá, que algo que cojamos y eso, preguntamos con this. Si queremos preguntar cuánto vale esa camisa, ese libro, ese televisor, ese lo que sea, preguntamos how much is that, porque nos estamos refiriendo a ese. ¿Listo? So now we are going to answer this question. Let's suppose that you are going to buy me a cell phone and I am going to sell you that cell phone. And you ask me, how much is this cell phone? I would say it is, I don't know, $400. $400. La forma de responder es fácil. Simplemente decimos it is. Y ya, para cualquiera de estos. How much is that t-shirt? It is $20. Vale $20. It is cuando estamos hablando de singular, de una sola cosa. No importa si es con this o con that, porque los dos hablan de singular, de una sola cosa. ¿Cuánto vale este celular? Vale $400. ¿Cuánto vale esa camiseta? Vale $20. ¿Ok? ¿Cuánto vale ese libro? ¿Cuánto vale este libro? How much is this book? It is or it's, podemos decir it is o la contracción it's $10. That's all. Okay, now we're going to ask about plural. Let's suppose that you are going to buy some notebooks. Digamos que ustedes ahora ya no van a comprar una cosa, sino van a comprar varias. Si vieron no sé, un vestido, no, digamos una falda, skirt, una mujer, skirt. Y van a, ¿cómo preguntarían? ¿Cuánto valen estas faldas? ¿Cómo creen que sería? ¿Cuánto valen estas faldas? How much Those Just are these this are these skirts. cute? So when we are talking about singular, we use is. When we are talking about plural, we use are. Cuando vamos a comprar una sola cosa, preguntamos con how much is. Cuando vamos a preguntar por varias, preguntamos con how much are.
Te recuerden, se las vuelvo a colocar aquí rápidamente. This significa esto o esta. That significa eso o esa camisa, ese reloj o ese, bueno, o eso. This significa estos, digamos, estos pantalones o estas camisas. Y those significa esos pantalones o esas camisas. ¿Listo? This, that, this, those. Por eso yo aquí la pregunta que les... Espérenme, ya la bajo un poco acá para que puedan tener en cuenta eso. Bueno, aquí la pregunta que yo les hice fue la siguiente. ¿Cuánto valen estas camisas? Bueno, estas, vean, sería con this. How much are these skirts? Digamos que ustedes están en un almacén y tienen las faldas acá. Dicen, vean, ¿cuánto valen estas faldas? Pero ahora si ven unas chaquetas que están colgadas allá a lo lejos, y ustedes quieren preguntar, ¿cuánto valen esas chaquetas? ¿Cómo preguntarían? How much are Esas. those? Those. Ay, no sé cómo se dice eso, profe. Jackets. Okay. So how much are these skirts? How much are those jackets? Okay. ¿Cuánto valen estas faldas? ¿Cuánto valen esas chaquetas? Okay. So now we are going to answer those ones. So we are going to move on a little bit here. Vamos a mover acá un poco. Un segundo. Aquí ya tenemos los dos primeros ejemplos. Que eran estos dos. Now we are going to do another one. So we are going to answer this one. ¿Cuánto valen estas faldas? I'm going to say valen tanto. So we say they are, I don't know, let me see, $50 or something like that. When we are talking about plural, we are going to answer with they are. But when we are talking about singular, we answer with it is or it's. Okay, so how do you think that we can answer this question? How do you say valen $100? It is or they are? They are. They are, yeah, $100, $100. So when we are talking about plural, look at this thing. I'm going to do a little summary. When we are talking about plural, we ask with how much is, and we answer with it is. When we are talking about plural, 2, 3, 4, 5, many things, we ask with how much are, and we answer with they are, okay? Entonces, siempre que vayamos a preguntar, aquí, vea, aquí está un ejemplo claro, pueden tomar un pantallazo, lo que quieran, bueno. Acá está un ejemplo claro, muchachos, bueno, aquí podemos hacer la contracción. Listo. Cuando vamos a preguntar por una sola cosa, preguntamos con how much. Vean cómo se pronuncia este. Este no se pronuncia ni much, ni es como si fuera así, match. Bueno, ese match que les acabo de escribir significa partido, también unirse, pero en este caso se pronuncia así, match. How much is that skirt? Ok, match. Listo. Cuando preguntemos por una sola cosa, how much is. Cuando sea por varias, how much are. Respondemos con they are para plural, it is para singular. ¿Qué tal ahí, muchachos? Do you have any question? Do you want me to do another example? ¿Cómo vamos ahí, muchachos? Is that easy or difficult? Es entendido, profe. Okay, how do you say when something is really, really easy? Because all the time I'm going to ask you this question, easy or difficult. Yo siempre les voy a estar preguntando esto, easy or difficult, fácil o difícil. You say easy. But when you want to say that something is really easy, how do you say? Yo les había enseñado una expresión cuando queremos decir que algo está súper fácil. Así como en español tenemos expresiones como está pan comido, como está re fácil, algo que está re fácil. ¿Cómo utilizan ustedes en español? ¿Qué más? Cuando algo está muy fácil. All good. Bueno, all good es todo bien, que está muy bien. Sino que hay una expresión que yo les había enseñado en niveles pasados, cuando queremos decir que algo está súper fácil. Así como en español decimos que cuando algo está muy fácil, no decimos fácil, sino decimos, uy, está botado, está breve, dicen unos, está pan comido. En la costa creo que dicen papita para el loro.
algo así creo que dicen. En inglés hay una expresión que es piece of Piece of cake. cake. Ajá, ok, exacto, ¿se acuerdan de esa? Piece of cake. Piece of cake es cuando algo está súper fácil. Ya saben que si traducimos esta frase no significa nada, porque acá dice pedazo de torta, para nosotros no significa nada. Pero esta expresión es cuando queremos decir pan comido, algo que está súper fácil. ¿Listo? Now, according to that, we are going to do something. You are going to ask me some questions. We are going to do the last example. How do you ask me cuánto vale? Ok, sin ver eso que está ahí. ¿Cuánto vale esa? ¿Qué? ¿Cuánto vale ese pantalón? How do you ask me that? ¿Cómo me preguntarían cuánto vale ese pantalón? How much is How that much that pants? is that pants? How much is that can? Is one? How do you ask me cuánto valen estos lápices? How much are Those pencils Bueno, are these exacto, como queremos decir estos, decimos these pencils. Recuerden que lápiz es pencil y lápiz es pencils. Si queremos decir cuánto valen esos lápices, colocamos those. Lo mismo, ¿cuánto vale ese pantalón? Si yo tengo el pantalón acá y quiero decir, venga, ¿cuánto vale este pantalón? How much is this pant? Y aquí, singular, respondemos con it is y colocamos el precio. It is, whatever, and they are, whatever. Lo que sea. Okay? So now, according to that, I know that you're going to understand better the reading that we were doing. Yo sé que ahora van a entender un poco mejor este reading que estamos haciendo acá. So thank you. How much are these gloves? What does it mean in Spanish? How much are these gloves? What does it mean in Spanish? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto valen esas bufandas? ¿Cuánto valen estos? Bueno, gloves son guantes. Entonces vea que le estamos... ¿cuánto valen estos guantes? ¿Cuánto valen esos guantes? The gray ones, estos de gray ones, ahorita también lo veremos, es ones. ¿Qué quiere decir? Los grises, the gray ones, they are, well, $18. Valen $18. Oh, that's not bad. No está mal, that's not bad. Do they come in black? What does it mean in Spanish? Do they come in black? ¿Los tienes en negro? Ok, las traducciones no se hacen literales, o sea, digamos, eso lo podemos traducir así tal cual. Este come significa venir, como, ¿vienen en negro? Do they come in black? No, sorry, just gray. No, simplemente grises. Oh, and how much is that scarf? This is scarf. What does it mean in Spanish? ¿Bufanda? Exacto, entonces, ¿cuánto vale esa bufanda? Como está por allá, por eso utilizo el that. How much is that scarf? Which one? ¿Cuál? Which one? The blue or the orange one? La azul o la naranja. No, the yellow one. No, la amarilla. Ellos colocan este one al final como para remarcar algo, porque fácilmente podríamos decir the yellow, la amarilla, pero para sonar mejor colocan este one al final para decir la amarilla. Aquí la roja, bueno, aquí la azul o la naranja. Let's see, veamos. It's, bueno, $24. It's really pretty. I'll take it. Es muy linda. La llevaré. I'll take it. Okay. Now, according to that, look over here. Here we have an example of what we already learned. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que acabamos de ver. Look at this part. How much is this scarf? ¿Cuánto vale esta bufanda? How much is that scarf? ¿Cuánto vale esa bufanda? How much are these gloves? ¿Cuánto valen estos guantes? How much are those gloves? ¿Cuánto valen esos guantes? This one, eso significa, digamos, si ustedes están comprando algo, les preguntan, bueno, ustedes preguntan, how much is this scarf? ¿Cuánto vale esta bufanda? Y el tendero le va a decir, ¿esta? O sea, this one, esta. O digamos, ¿cuánto vale esa bufanda? El tendero le puede decir, that one, esa. Lo mismo acá, ¿cuánto valen estos guantes? This, esta, estos, perdón. ¿Cuánto valen esos guantes? Those.
como una forma de respuesta que tengan acá. Ahora, which one? Which one significa cuál. Y which one, cuáles. ¿Sí? Entonces, which one, cuál. Which one, cuáles. The yellow one, la amarilla. The gray ones, las grises. It is, or it's, and they are, That's the topic that we are learning this moment, okay? If you want, you can take a little screenshot and we are going to do it. Give me a minute, un segundito. Okay, we are going to do an example here. Look at this part. You're going to ask me, I want to see if you really understood this topic. So we are going to do a little example and that's all. Como quiero que quede este tema quede súper entendido, que todos ya ya quede todo súper claro. Vamos a hacer un ejemplo acá. Look at what we are going to do in this moment. So I'm going to, wait a minute, give me a minute, please. Okay, we are going to do some examples here. A ver. We are going to do some examples. Okay. You're going to, let's suppose that you are the girl and let's suppose that I am the boy. And I am selling many things. I'm selling the cell phone, glasses, cell phone, and you are going to ask me for that information. Okay, so you are this girl and you're going to ask me some of this. Ask me any question about the things that are on the table. Okay. ¿Me entendieron más o menos? So ask me a question about how much is the cell phone, how much are the glasses, how much anything. Digamos que yo soy el que está vendiendo y ustedes son ella y van a comprar alguna de las cosas que yo tengo acá. ¿Cómo me haré una de esas preguntas? Ya para que quede claro esa parte. ¿Cómo me preguntarían? Ok, dale, Claudia. How much are those glasses? Glass, ¿cómo se dice gafas? Glasses? Glasses, ajá. Perfect. ¿Cuánto valen esas gafas? How much are those glasses? They are, I don't know, $40. Okay, great. Now, another question. How much is the pencil? How much is that pencil? ¿Cuánto vale ese lápiz? Okay. Another one. ¿Otra? How much is this cup? Is this cap? Okay, very good. This cap. ¿Cuánto vale? Cachucha, bueno, si digamos que está alejada, podríamos decir that, esa cachucha, okay, esa gorra. Okay. Another one, otra. ¿Cuánto valen esos cuadernos? ¿Cómo me preguntarían cuánto valen esos cuadernos? How much are The those book? No. Are those notebooks? Yeah. How much are those notebooks? How much are those notebooks? Entonces, ya me cuenta que ya quedó entendido el tema, ¿no? Esos temas, muchachos, son cuestión de practicarlos todo el tiempo. Claro, hay más formas de preguntar. Así como en español, tenemos unos para ir a comprar, dirán, bueno, ¿cuánto vale tal cosa? Otros dirán, ¿cuál es el precio de tal cosa? Otros dirán, ¿qué cuesta tal cosa? En inglés, bueno, así como en español hay muchas más, en inglés también hay formas de preguntar. Hay una que es muy traducida al español, ¿sí? No es tan común, pero también existe, que es, what is the price of? What is the price of? ¿Cuál es el precio de ese reloj, of that clock? What is the price of that clock? Como para que lo tengan en cuenta que también se puede utilizar, pero es mucho más utilizado how much. ¿Ok? How much are those? Ya después lo que me preguntaba, creo que era Ashley que me estaba preguntando que el how much, después lo veremos ya para
cosas contables o incontables. Después veremos bien ese tema, como para que no se confundan. Mientras tanto, el how much es cuando queremos comprar algo. ¿Alguna duda, alguna pregunta en ese momento? Do you have any question, any doubt? No, teacher. Okay, great. Because the last thing that we are going to do is this part. We are going to do this part. Give me a minute. Un segundito. We are going to fill this part. The vocabulary that you're going to learn is really, really important in this part. So we are going to try to translate this part. Give me a minute. Un segundo. Que no me encuentro acá. No, es que no encuentro el audio acá. No. No, esta guía que estamos viendo acá todavía no es, pero bueno. Vamos a ver si por fin podemos tener el ¿qué? El Meet para que no se nos acaben las grabaciones en 40 minutos, como es por ejemplo este Meet, este Zoom, que sí se acaban en 40 minutos. Pues supuestamente ahorita, esta semana en el SENA nos iban a dar las claves de Meet, pero pues vamos a ver si ya la podemos hacer. Entonces, listo, muchachos. Vamos a dejar esta parte acá. We are going to stop this part here. So we are going to let this part, try to practice a little bit this part. And yeah, tomorrow we are going to learn a new topic. Siempre, muchachos, les digo es que siempre intenten practicar. Tómense 5 minutos, 10 minutos para que ustedes practiquen ahorita esta parte ya. Sí, con 2 minuticos que ustedes se pregunten cuánto vale tal cosa. Si ustedes están en su habitación, pregúntense cuánto vale ese televisor, cuánto vale esa cama y respóndanse. It is ta o they are ta. Se toman 2 minutos y ya eso se les va a quedar automáticamente. Y listo, muchachos. Pues como les decía, bueno, ya vamos a dejar entonces esta parte acá y ya lo que teníamos, bueno, ya mañana continuamos con un tema nuevo, ¿listo? So that's all for today and then see you tomorrow at the same hour, okay? See you at 5 o'clock, okay? So bye-bye, see you, that's all. Bye bye.